Queridas hermanas, hermanos, el día de hoy voy a iniciar con el cuento para que de esta manera quede clara la homilía y, por supuesto, tomando en cuenta de manera especial a los pequeñitos que también deben de entender el Evangelio que proclamamos cada domingo. El cuento de hoy se llama Los mudos predican. Debinder vivía en un edificio donde todos convivían sanamente. Los vecinos compartían su tiempo, se visitaban frecuentemente y festejaban sus cumpleaños. Cierto día llegó un nuevo inquilino cuya actitud parecía hosca porque casi nunca salía de su departamento. Entonces, Debinder reunió a sus vecinos y les dijo: «Él es de edad avanzada y puede necesitarnos. Probablemente actúa así porque no nos conoce. Sin embargo, estoy segura de que si nos presentamos, tomará otra actitud». Ese mismo día, todos lo visitaron y le dieron la bienvenida. Sin embargo, él no los invitó a pasar. Se mantuvo en la puerta y se limitó a escuchar. Después, simplemente dijo gracias y volvió a encerrarse en su departamento. Todos se sorprendieron por la extraña actitud y Debinder comentó: «Cumplimos con nuestro deber, pero no podemos obligarlo a que abra su corazón. Tendremos que esperar». Sin embargo, pasó el tiempo y aquel hombre seguía igual. Salía únicamente a comprar lo necesario y se volvía a encerrar. No hablaba ni escuchaba a nadie. Parecía sordomudo. No obstante, Debinder siempre le ofrecía una sonrisa. En cierta ocasión, la joven descubrió que el extraño vecino tenía varios días encerrado y no había salido a comprar alimentos. Preocupada por él, tocó a su puerta, pero no recibió contestación. Se asomó por una ventana y descubrió que su vecino yacía en la cama, inconsciente y con mal semblante. Pensó: «Necesita urgentemente atención médica. Le pediré al cerrajero que abra la puerta». El médico encontró al hombre en muy mal estado. Era notoria la falta de alimento y una gran depresión. Entonces le entregó una receta a Debinder y le advirtió: «La enfermedad de su cuerpo tiene remedio, pero sufre por algo que los medicamentos no pueden curar. Si no se deja ayudar, el desenlace puede ser fatal. Sería conveniente que lo visitara un sacerdote». La joven obedeció las indicaciones. Le llevó a un ministro y los dejó solos. El sacerdote se sentó cerca del anciano, pero éste se rehusaba a hablar. El ministro le dijo: «Desconozco lo que te hace sufrir, pero tu silencio no es obstáculo para que yo ore por ti y te ponga en manos de Jesús». El sacerdote visitaba al anciano todos los días y oraba por él. Por su parte, el enfermo parecía mudo. Cierta tarde, mientras el clérigo hacía oración junto a él, los sollozos del anciano rompieron el silencio. Dijo: «Me duele mucho». Mientras el sacerdote intentaba ofrecerle un analgésico, el corazón y la boca del doliente develaron su gran misterio: el dolor ocasionado por la muerte accidental de su esposa y sus hijos. Al anciano le dolía aquel episodio del pasado, la tristeza y soledad del presente y el miedo a un futuro incierto. Entonces preguntó: «¿Por qué permitió Dios ese accidente que me quitó las ganas de vivir?». Después de desahogar su dolor, se dispuso a escuchar al ministro. Este le dijo: «En la vida tenemos que afrontar momentos difíciles e incomprensibles. Sin embargo, no son provocados por Dios. Son consecuencia de la limitación humana, de las leyes de la naturaleza, malas decisiones o incluso accidentes. Pero en esos momentos de limitación, impotencia o dolor es cuando Dios está más cerca de nosotros. Hoy, como al sordomudo, Él abrió tu boca para que tú expresaras tu dolor. También abrió tu oído y tu corazón para que, escuchando tu mensaje de desaliento, recibas
su paz. El anciano recibió la visita del sacerdote durante varios días y permitió que Dios sanara sus heridas. Cuando llegó el momento, hizo lo mismo que el sordomudo del Evangelio. No dejó de hablar de Dios e inició una nueva vida llena de esperanza. Visitó varios asilos para ayudar a los corazones abatidos. Muchos ancianos rejuvenecieron por la palabra y el poder de Dios. Por su parte, De Binder y todos los vecinos comprobaron que el extraño inquilino se había convertido en el mejor vecino. Hoy quiero iniciar nuestra reflexión haciéndoles una pregunta a ustedes. Si fueran mudos, ¿cómo pedirían unas tijeras? Muy bien. Y si fueran mancos, pues simplemente dirían tijeras, porque yo no dije que fueran mudos y mancos. Bueno, este ejercicio solo fue para darnos cuenta de la importancia de la comunicación, porque para satisfacer nuestras necesidades y encontrar respuestas y caminos, todos necesitamos comunicarnos. Estamos hechos para ello, para compartir la vida, y para compartir la vida es necesaria la comunicación. Yo no puedo saber nada de ustedes, ni ustedes de mí, si no nos comunicamos. Y solo podré saber de ustedes lo que ustedes me digan esencialmente y viceversa. Por eso Dios también quiso comunicarse con nosotros a través de la historia, mediante los profetas, la Sagrada Escritura y sobre todo a través de su Hijo Jesucristo y de nuestra conciencia. Ahora, imagínense que si a una persona, no obstante que pueda ver, hablar y escuchar, le cuesta trabajo comunicarse por diversas razones, falta de autoestima, temor, poca claridad en las ideas o conceptos, problemas de lenguaje, etc. Imagínense lo que puede sufrir una persona que, además de tener lo anterior, también sea invidente, muda o sorda. Hay un rito en el sacramento del bautismo al que no siempre se le pone mucha atención. Es cuando el sacerdote toca la boca y los oídos del niño al tiempo que le dice efetá, que en hebreo significa ábrete. Con ese gesto se recuerda el Evangelio de hoy, en el que se manifiesta claramente que Cristo es el Mesías esperado, que vino al mundo a abrir no solo la boca o los oídos, sino sobre todo los corazones cerrados y enfermos. Las lecturas de hoy muestran la predilección de Dios por los pobres, los marginados y enfermos. En la sanación del sordomudo por parte de Jesús comienza a realizarse la esperanza mesiánica de los pobres, tal como lo anunciaba 8 siglos antes de Cristo el profeta Isaías. Se verifica así lo que escribió también el apóstol Santiago en la segunda lectura, que dijo el apóstol: Dios ha elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman. Muchos de los conflictos que se dan en el interior de las familias, entre las parejas, en el trabajo o en la iglesia, se resolverían con una buena comunicación. Pero, ¿cómo lograr la comunicación si se tienen atrofiados los oídos y trabada la lengua? La curación del sordo y tartamudo que nos narra San Marcos en su Evangelio es ejemplar. Vamos a analizar sus partes. Primera, la narración evangélica describe en primer lugar la deficiencia comunicativa de este hombre. No se puede comunicar. Un hombre sordo y tartamudo. No oye y apenas puede hablar. El caso es desesperado. Necesita que otros lo lleven con Jesús e intercedan por él. ¡Qué hermoso! Que a veces cuando alguien no se puede comunicar, alguien hace todo lo posible para acercarlo a un bien. Dijo el Evangelio, le suplicaban que le impusiera las manos. Ellos tenían fe y querían que Jesús ayudara a este hombre. Segundo punto, Jesús no hace el milagro inmediatamente. Quiere entrar primero en comunicación con el enfermo.
conocerlo, descubrir sus deseos más profundos y por eso lo lleva aparte, para enseñarnos también que hay cosas que se deben de tratar en secreto, en privacidad. Es cierto, hay cosas que podemos comunicar ampliamente, pero si tú vas con el médico, por ejemplo, no le vas a decir a todos lo que le estás diciendo al médico. O no le vas a decir a todos lo que le estás contando al confesor. Jesucristo se lo lleva aparte para tener una relación profunda, una relación íntima con Él. Y después, con gestos y signos incisivos, le indica lo que le quiere hacer. Fíjate, le introduce los dedos en los oídos, como para decir, hey, quiero reabrir los canales de comunicación. No hace nada más así ya. No, Jesús mete su dedo en el oído. Después le unge la lengua con saliva. Fíjate, ¿para qué sirve la saliva? Si no tuviéramos saliva, nuestra lengua se secaría. Es como las lágrimas de los ojos. Si no las tuviéramos, el lagrimeo, el ojo estaría seco constantemente. Y Jesús dice, yo no quiero que tu lengua esté seca. Vamos a sacar de ahí, así como de la tierra seca surgen plantas, no, de la tierra húmeda surgen plantas y vida. Vamos a hacer esto. Por eso alguien diría, ¡ay, qué cochino! ¡Uy, saliva! Mira, hay una forma, y espero que lo entiendan muy bien, con la que se manifiesta el amor más grande que se tiene en las personas. Ya lo adivinaste. Intercambio de saliva en los besos. Claro, Jesucristo no podía besar en la boca a este enfermo, a este necesitado, pero de alguna manera le dice, vamos a unirnos a través de este gesto. Son signos corporales que nos parecen burdos, pero ¿cómo comunicarse de otra manera con aquel que estaba encerrado en su propio mundo? ¿Cómo expresar el amor hacia él que está bloqueado y endurecido en sí mismo, sino con un gesto físico? A estos signos Jesús añade la mirada hacia lo alto y un suspiro que indica su compasión ante el dolor del otro. Compasión ante el dolor y pidiéndole a Dios por él. Algo semejante a lo que pasa cuando yo he entrado a los hospitales a terapia intensiva y ahí está el familiar que no puede hablar. A lo mejor está inconsciente o consciente, pero con tubos y con una gran cantidad de cosas. Y el familiar que está con él, quizás no puede decirle muchas cosas, pero con un gesto, apretando la mano, esté consciente o inconsciente, le da fortaleza a aquel enfermo. Y viene finalmente la orden, efetá, que quiere decir ábrete. Lo que sucede a continuación del mandato de Jesús no se describe, fíjense bien, como una curación, sino más bien como una apertura. Jesús no dice sana, ábrete. Se le abrieron los oídos como soltura. Se le soltó la traba de la lengua y como recuperación de la comunicación empezó a hablar sin dificultad. Se abrió para él el corazón de Jesús en primer lugar, para que también se abriera lo que estaba cerrado en el enfermo. Por lo tanto, al decir Jesucristo, ábrete, está indicando que había barreras de la comunicación que han caído. La palabra se empieza a difundir como el agua que ha roto las barreras de una presa o dique. Por eso, todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Si el personaje al que se acerca a Cristo puede hablar, es porque Dios puede. Y no solo puede, sino siempre escucha. Dios quiere escucharnos. Y si puede escuchar, es porque puede. Y no solo puede, sino siempre, de muchas maneras, nos habla. Pero la comunicación no debe de ser solo con Dios. Por eso la cruz tiene dos travesaños. El travesaño vertical
que indica nuestra comunicación y relación con Dios. Pero la cruz también tiene un travesaño horizontal que indica nuestra comunicación y relación con el prójimo. Fíjense, a veces una palabra puede hacer lo que Cristo hizo con Efetá. Les pongo un ejemplo entre la pareja. 2 palabras. ¿Me perdonas? Lo siento mucho. Me equivoqué. ¿Me das otra oportunidad? Palabras tan sencillas como ánimo, estoy contigo. Vas a salir adelante. Cuenta conmigo. Estoy orgulloso de ti. Dame otra oportunidad. ¿Ven? A veces como una palabra gracias, etcétera, puede lograr que se abran los corazones. Pero también una palabra puede hacer que se cierren. Una mala palabra, una falta de respeto o el silencio, que es lo peor. ¿Me perdonas? Por eso Cristo hoy nos dice Efetá. El Señor quiere tocar y abrir nuestros oídos para que escuchemos su palabra y estemos atentos a las necesidades de los otros. Quiere tocar nuestra lengua para destrabarla, pero sobre todo quiere tocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro falso orgullo para que así podamos abrirnos al otro y pronunciar palabras de aliento, de vida y de esperanza. Y finalmente, para concluir, y yo diría que además deberíamos pedirle a Dios que no solamente abra ciertas cosas, sino que cierre nuestra boca y nuestros oídos a todo lo negativo. Que cierre la boca, y cada quien sabrá quién, que cierre la boca de quienes quieren seguir teniendo el poder o privilegios a través de mentiras, engaños, descalificaciones o falsos testimonios. Y que a nosotros nos ayude a cerrar los oídos a estas palabras de mentira y de maldad.